Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La ministra de Energía pone en duda el cumplimiento de los horarios de cortes eléctricos reducidos ante la grave situación de las hidroeléctricas. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Liz, muy buenas tardes. Amigos, gracias por estar acá. A propósito de este tema, realizamos un recorrido por la represa de Paute y los niveles siguen en una situación crítica. Aquí iniciamos. Sí, como lo mencionábamos, la reducción de los cortes de luz que anunció el presidente Daniel Noboa para las próximas 2 semanas podría no cumplirse. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, explica que por la variabilidad climática los horarios podrían cambiar. Desde el próximo lunes, los racionamientos de energía deberían ser de 6 horas. Sin embargo, esa reducción anunciada por el presidente Daniel Noboa podría no cumplirse. Efectivamente, hicimos estos anuncios de reducción de 8, 6 y 4. Y lo que también teníamos eran las predicciones del INAMI. INAMI me ha cambiado las predicciones todos los días. Según la ministra Manzano, si bien existe humedad, los vientos alejan las lluvias necesarias para el correcto funcionamiento de las hidroeléctricas. Existe esa humedad en la Amazonía, se ve, está lloviendo, pero estos vientos que te digo que entran alejan la lluvia y ese es un fenómeno. Estamos en el 8% de que nos podían pasar, pues nosotros nos está pasando en ese 8% de previsión. Pero estamos haciendo todo lo posible para poder mantener estas 8 horas. Oiga, 8 horas, pero la próxima semana serán 6. Es lo que anunciaron. Claro que sí, sí. Y eso por ahora no ha cambiado. Por ahora no ha cambiado. Hasta ahora no hay cambio. Usted nos ha dicho, tampoco puedo ratificar con certeza de que se va a mantener. Podría haber una variación. Claro, porque sería irresponsable decir esto no cambia. No, claro que cambia. Desde la academia consideran que anunciar los cortes para 3 semanas consecutivas fue apresurado y antitécnico y que de reducirse las horas de racionamiento la situación solo empeorará. Corremos el riesgo de prácticamente colapsar lo que sería el embalse de Mazar, en el cual los racionamientos pueden llegar a ser emergentes, aleatorios y ya sin un horario definido y programado. El Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI indica que hasta este domingo no se registrarán lluvias, pero que para la siguiente semana las condiciones cambiarán. Va a haber más ingreso de humedad, mayor presencia de precipitaciones. Señala que las lluvias tampoco serán intensas como se requieren, por lo que los caudales no tendrían un comportamiento diferente. Mientras tanto, la tarde de este jueves se reunirá el Comité Asesor Permanente en materia de energía, en el que participarán 7 gremios del sector privado. También contarán con la presencia de académicos para allí emitir nuevas recomendaciones. La cota de Mazar cae aceleradamente, generando alerta en el complejo hidroeléctrico Paute. Iván Rodríguez realizó un recorrido y nos cuenta cómo está la situación a esta hora. Iván, adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. A esta hora me encuentro en la represa Malusa, la más grande del complejo hidroeléctrico Paute. Desde aquí les cuento que en nuestro recorrido pudimos corroborar la crítica situación con la que se viene trabajando en la hidroeléctrica Mazar toda esta semana. Situación que obligaría a las autoridades a detener la generación eléctrica de esta central en cualquier momento si no mejora. En un sobrevuelo con nuestro dron 24 horas se pudo captar la dramática realidad de la cuenca del río Paute. Muy poca agua llega al embalse de Mazar, lo que ha provocado que desde el anterior fin de semana la cota no deje de caer. Casi todos los días ha disminuido 1 metro, llegando al día de hoy a 2.112 metros sobre el nivel del mar, a tan solo 2 metros para que, según las recomendaciones del SENACE, esta central se detenga para que no existan daños en sus turbinas. En torno a la central Molino, que está a mis espaldas a esta hora, tiene una cota de 1.970 metros sobre el nivel del mar. Y si bien ha llovido en los 2 últimos días en esta zona, no obstante el aporte ha sido mínimo. Lo que se necesita son precipitaciones continuas de por lo menos 2 semanas. Con esta información regreso a los estudios. En nuestras siguientes emisiones estaremos con más detalles. De mi parte, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Muchísimas gracias. Y este jueves estará listo el informe para segundo debate del proyecto de ley que busca otorgar seguridad jurídica a la inversión privada en generación de energía. La creación de un fideicomiso y la libre importación de gas están entre los cambios. Karen Aro nos cuenta sobre el trabajo de la comisión que lo tramita. Hola, Karen.
Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Que se apruebe este informe para segundo debate. Está previsto hacerlo en la Comisión de Desarrollo Económico esta tarde. La comisión está convocada para las 3:30 de la tarde. Esta mañana también se reunieron y recibieron varios aportes. Estaba prevista la comparecencia de la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, pero no acudió, solamente envió un delegado y también lo propio de otros ministros que debían hacer aportes. Sin embargo, según los legisladores que integran esa mesa, para este informe de segundo debate se incluyen dos cosas importantes. El primero, que tiene que ver con la creación de un fideicomiso, y el segundo, se regula la importación de gas. En el siguiente reportaje yo les cuento. Veamos. Dos cambios puntuales incluyó la Comisión de Desarrollo Económico en el informe para segundo debate del proyecto de ley que busca incentivar la generación privada de energía, tramitada como económica urgente. Primero, regular la importación del gas natural y de esta forma abrir a este mercado. El fideicomiso es básicamente extraer de la parte política, estatal, burocrática, a quien administra los recursos entre el Estado y el inversionista privado. Cambios a los que se opone el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna. Dice que el fideicomiso hará que el gobierno deje de lado la inversión pública en la producción de energía para garantizar el pago a quienes inviertan en este sector. Y esa es la figura, que sea el Estado, a través de un recurso que venga del presupuesto general del Estado, garantice ese pago, pero que no se afecte el costo de la planilla energética. Jorge Caiturre, del Partido Social Cristiano, aclara que en la redacción de esta ley se dejará sentado cómo funcionará dicho fideicomiso, y sobre la libre importación de gas explica que esta también estará direccionada. La importación sí, yo creo que para generadores, autogeneradores, cogeneradores y etcétera, pero no abierta para cualquiera, porque si no, lo que va a hacer es que vamos a tener intereses económicos torpedeando proyectos que son importantes. En este segundo informe se mantiene el incremento del techo de 10 a 100 megavatios para la empresa privada en producción de energías alternativas y los incentivos para dichos proyectos. Si es que se logra ese objetivo, nosotros de a poco iremos dejando de depender de estos combustibles contaminantes. Se quedan fuera de este proyecto de ley los incentivos tributarios para la empresa privada. Y bien, en cuanto al debate, como ya lo había anunciado la misma presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, sería el lunes 28 de octubre de manera presencial. Una vez que se apruebe este informe para segundo debate en la comisión, inmediatamente será entregado a la presidencia de esta legislatura. Eso es cuanto les puedo contar hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, gracias por tu reporte. El sector metalmecánico sería uno de los más beneficiados por el pico y placa eléctrico, debido a que, a diferencia de otras industrias como la textil, no tiene procesos tan largos y 10 horas laborales diarias, 4 días a la semana serían suficientes para cumplir con su producción. La empresa textil y alimentaria ve con esperanza, pero con algunas limitaciones, al pico y placa eléctrico, debido a que en sus fábricas trabajan o necesitan que su maquinaria funcione 24 horas todos los días. No obstante, una de las industrias más beneficiadas por la posibilidad de modificar los horarios laborales sería la metalmecánica, que también ha sufrido pérdidas por la crisis energética. Todos los sectores tienen una afectación muy grave. Solo piense en un sector metalmecánico que no tienen otra forma de unir los fierros si no es con electricidad. Estamos perdiendo casi 20 millones diarios. Yo estimaría que tal vez un 30% de ese monto pertenece al sector metalmecánico. Nuestra industria se diferencia en que la preparación de las máquinas y el calentamiento, digamos, de estas máquinas no es tan largo como en otros sectores. Entonces, estas 10 horas pensamos que nos van a servir, nos va a quedar muy bien. El pico y placa ayudaría a las metalmecánicas a poder fabricar sus productos durante las 10 horas laborables con electricidad y luz del sol. Ahorita, como a veces tenemos unas 5 horas, nos cortan, entonces si es que nos darían 10 horas sería mucho mejor. La soldadura es una actividad básica y esencial en la metalmecánica y podría realizarse en los horarios propuestos. ¿Qué es el proceso metalmecánico que más tiempo toma? La elaboración en soldaduras, ocupándose al 100% la luz. ¿Cuánto tiempo toma? Diarias las 8 horas. Entonces a ustedes les beneficiaría bastante lo que sean 10 horas de labor continua.
Sí, exactamente. Por ello, metalmecánicos aseguran que el acuerdo ministerial les conviene. Eso sí, precisaron que en caso de necesitar electricidad más horas, recurrirán a generadores eléctricos y que brindarán ayuda en transportación a sus empleados que con 10 horas laborables podrían pasar hasta 14 horas fuera de casa. El primer mes de cortes de energía en Machala generó pérdidas económicas que superan el 50% en el sector comercial. Nuestra compañera Erika Vera desde el centro de Machala nos tiene más detalles. Hola, Erika. Buenas tardes, compañeras en estudios televidentes. Dueños de locales comerciales buscan otras alternativas para evitar que las pérdidas registradas en el primer mes, que superaron el 50%, se incrementen en las próximas semanas. En el siguiente reportaje conoceremos más. Veamos. Recorrer el centro de Machala es visualizar locales comerciales que continúan trabajando tras los cortes de energía. Algunos negocios a la luz de lámparas recargables, incluso otros optan por atender a sus clientes en la vereda. ¿Cómo funciona? ¿Con qué? ¿Con batería? ¿Con batería? Sí. ¿Y los clientes sí le llegan? Sí, normal. Una falla mortal para nosotros como estilistas, pues imagínense, 4 de la tarde con la oscuridad, pues nada. Julio César Pintado todos los días ubica estratégicamente 2 lámparas en su local de comidas rápidas para recibir a sus clientes. Él menciona que las pérdidas se duplican. Se pierde la venta, se dañan los productos, las tortas, todo. Muchas pérdidas. Mientras que en este local de productos cárnicos adquirieron un generador eléctrico para mantener la cadena de frío. Tenemos generador eléctrico. Piden menos los clientes que llevaban antes como para la semana o 15 días. Ahora piden la mitad o la gente compra diario. Los comerciantes indican que en el primer mes de apagones las pérdidas superan el 50%. A esto se le suma el cambio de horario en su jornada laboral. Trabajamos desde 7 de la mañana a 12 del día que se va la luz. Luego los empleados se van y vuelven a las 4 y estamos hasta las 7 de la noche. Hemos hecho también cambios de horario, como usted dice, sí, nos ha afectado muchísimo todo esto. Esta es la realidad del sector comercial en Machala, que intenta superar los apagones con alternativas diferentes. Asimismo, exhortan a las autoridades a respetar el horario programado ya en días anteriores para evitar que estos no se cumplan como ya lo han mencionado. Compañeras, ustedes continúan con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Erika. Gracias por tu reporte. Pachacutic, Democracia Sí y Avanza no tendrán candidatos a la Asamblea Nacional para las elecciones generales del 2025. Según el Tribunal Contencioso Electoral, el principal motivo fue haber incurrido en incumplimientos insubsanables al Código de la Democracia. Cada vez falta menos para las elecciones generales del 2025 y las organizaciones políticas de Pachacutic, Democracia Sí y Avanza no presentarán en su papeleta candidatos a la Asamblea Nacional. Esto luego de que el Tribunal Contencioso Electoral negó los recursos con los que estas organizaciones políticas pretendían que se deje sin efecto la resolución del CNE del pasado 8 de octubre, es decir, aquella que no calificó estas listas debido a incumplimientos con procesos de democracia interna. El primer problema jurídico consiste el primero en el reemplazo de las candidaturas a la dignidad de asambleístas nacionales realizada por la organización política Avanza debía provenir de procesos de democracia interna y en caso de que no haya sido así, el Consejo Nacional Electoral tenía la obligación de permitir la subsanación. Que la negativa de calificación e inscripción de las precandidaturas para las dignidades de asambleístas nacionales del Movimiento Democracia Sí Lista 20 por haber incurrido en la causal número 1 del artículo 105 del Código de la Democracia se encuentra fundamentada en normas previas, claras y públicas. La lista de asambleístas nacionales de Avanza, por ejemplo, estaba encabezada por Javier Ortiz Torres, de Pachacutic por Juan Bermeo Guarderas y de Democracia Sí. El primero en la lista era Gustavo Larrea, quienes ya no serán parte de estas elecciones. Pero además de ello, el partido Sociedad Patriótica no tendrá candidatos al Parlamento andino. Es decir, que el Tribunal Contencioso Electoral también ratificó la decisión
del CNE. Este tribunal plantea el siguiente problema jurídico. La lista de candidatos al Parlamento andino auspiciada por el Partido Social Patriótica 21 de enero, lista 3, para las elecciones generales 2025, incurre en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 105 por no provenir de un proceso democrático interno. Mónica Jaramillo, experta en temas electorales, explica que esa decisión del Tribunal Contencioso Electoral es de única y definitiva instancia, es decir, ya no es apelable. Si bien han pasado por procesos de democracia interna como establece el calendario electoral, pero posteriores a esas fechas se dieron renuncias por parte de los precandidatos, los cuales devienen totalmente de que ya no fueron parte de un proceso de democracia interna, por lo tanto afecta en este caso la naturaleza que requiere este requisito fundamental. En las últimas horas, Avanza, por ejemplo, en este comunicado, rechazó la decisión tomada por el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora lo que se espera es que este órgano se pronuncie en las próximas horas sobre el caso de Construye, organización política que también presenta en su lista inconvenientes similares. Ampliar el tiempo de intervenciones y modificar las preguntas son parte de los cambios al debate presidencial que contempla el Consejo Nacional Electoral. Además, se dividiría en 2 jornadas por la cantidad de candidatos. Resta un poco más de 3 meses para las elecciones generales y en el Consejo Nacional Electoral ya se analiza el reglamento para el debate presidencial que será el 19 de enero. Una de las modificaciones principales, según explica Enrique Pita, será el tiempo que tendrán los candidatos para responder a las preguntas. Se ha planteado que cada candidato tenga minuto y medio, pero también la contrarréplica se le da tiempo a un candidato para plantearlo y obviamente la respuesta a esa contrarréplica. Además, se modificará el planteamiento de las preguntas que serán elaboradas por un comité de debates integrado por 5 personas. Y no son preguntas específicas, son preguntas que permiten que en algún momento dado se puedan ampliar en cuanto a cómo se va a desarrollar un proyecto, una idea, un plan. Actualmente 15 binomios están calificados para participar en los comicios, mientras que Jan Topic espera la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Por ello, el debate se dividirá en 2 partes. El debate puede ser llevado en 2 jornadas dentro del mismo día. Estamos hablando sí de recursos. Ahora hay ejes que se incorporan dentro de este debate por las necesidades coyunturales del Estado. Se puede mantener el tema de seguridad, el de empleo, pero, por ejemplo, crisis energética fue abordado de manera paralela. Ahorita debería ser un tema efectivo. Esta será la primera vez desde que los debates son obligatorios que tendremos a un presidente candidato. De allí que Esteban Ron considera que será primordial para que los indecisos tomen una postura. Es una especie de polaridad. Es el presidente candidato versus los demás. Entonces, se genera mucho esta expectativa de ver cómo el presidente candidato puede responder a sus adversarios, inclusive de rendición de cuentas. El reglamento será aprobado por el Pleno del CNE en las próximas 2 semanas. Y la propuesta de destinar custodia a candidatos presidenciales es analizada por especialistas y calificada como una solución parche. Se calcula que el rubro para la custodia de los postulantes es cercano al $500,000. Que es una decisión necesaria pero no suficiente y que además llega tarde, así calificó el analista político César Febres Cordero. La propuesta de establecer una cápsula de seguridad para garantizar la participación política de hasta el momento 14 binomios calificados de 16 que se han inscrito. No solamente es, por supuesto, poner a la seguridad VIP, sino también que haya una coordinación con la seguridad privada, que haya una planificación prudente, que haya un dispositivo profesional, porque si no puedes tener a un montón de policías e igual los van a matar. Por parte del expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, que reconoce que hace ruido a la ciudadanía el destinar cerca de 300 agentes policiales, que significan el 50% de los uniformados que se destina en Durán, la ciudad más peligrosa del mundo. También concuerda con Febres Cordero y a todo esto también cuestiona. Lo que sí se debe hacer es una coordinación adecuada entre candidato, Consejo Nacional Electoral y Policía, porque no podemos, por ejemplo, aceptar que un candidato se le ocurra salir a lugares peligrosos a hacer campaña personalmente sabiendo los peligros que corren. Entonces hay que exigirles a todos los candidatos que su planificación sea adecuadamente coordinada y prevista. Cada candidato presidencial, según lo planteado, contará con una cápsula o una custodia VIP conformada por 9 agentes.
2 de ellos ejercerán de chofer, mientras que entre los 7 restantes estarán los uniformados de avanzada, así como también un oficial. Mientras que en el caso de los binomios, la cápsula podría ser igual o bajar a una custodia tipo B, que se conforman con 5 agentes. Para cualquiera de los 2 casos, el gobierno destinará $25 diarios por cada agente policial, lo que en un cálculo detallado por semana y por mes da un rubro cercano al $500,000. Esto sin contar que también se destinará armas, chalecos y más de 60 vehículos para estas custodias. La reforma electoral se plantea tras los múltiples hechos violentos registrados en el 2023, donde 4 candidatos fueron asesinados, entre ellos Fernando Villavicencio. Una veintena de postulantes recibieron más de 90 agresiones. Gracias por elegirnos, seguimos con más. El hasta ahora fallido juicio político contra la ministra del Interior marca un tercer revés para el correísmo en la Asamblea Nacional. Esa bancada intentó censurar a la canciller, a la fiscal general del Estado también. La comparecencia de la ministra Mónica Palencia estuvo marcada por duros cruces de señalamientos. Aunque ha sido la única que ha tenido que defenderse en el pleno de la Asamblea antes de la ministra del Interior, el correísmo apuntó a enjuiciar políticamente en agosto a la ministra de Relaciones Exteriores y en septiembre a la fiscal general del Estado. Una vez que se reconsidere la votación, podrá sellarse la decisión que se tomó el miércoles en este, hasta ahora, fallido enjuiciamiento, con el que la Revolución Ciudadana suma una tercera derrota en la Asamblea Nacional. Lo del miércoles dejó varios momentos, como el de Mónica Palencia asegurando que el Plan Fénix existe, pero que es reservadísimo, y su interpelante mofándose de la explicación de la ministra. Miren, aquí tengo el plan de seguridad de Rusia, señores legisladores, pero no lo puedo mostrar porque es secretísimo. No le tome fotos porque es secretísimo. Les puede causar mucha risa. A mí no me causa risa las muertes. Varias veces dijo Palencia que el juicio político le llegó antes de siquiera poder rendir cuentas, y que no entendía entonces con base en qué es que se la interpelaba. Yo fui a rendir cuentas a la Comisión de Seguridad, pero ya para el momento de mi rendición de cuentas, que fue el 31 de julio, sorpréndase, ya los 2 juicios políticos hoy acumulados, los 2 juicios políticos estaban las solicitudes presentadas. ¿Cómo podían tener certeza de que yo había incumplido en las funciones? Ministra, cualquier cosa se puede decir en una rendición de cuentas. Aquí le estamos mostrando con información que usted no ha cumplido. Pero en esa información quedó por fuera el tema de la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México, que fue uno de los argumentos iniciales de este proceso que se fue haciendo agua en el camino. Y llegó el día y ni siquiera se lo mencionó. Parecería hoy, al no mencionar el caso Embajada de México, dejaron solo a su compañerito Jorge Glass. Hoy ya no les importó. Y aunque aún existe la oportunidad de pedir una reconsideración de esta votación, pareciera que las cartas están ya echadas. Ayer ya hubo una decisión que se manifestó, 77 votos a favor, el resto de asambleístas no lo estuvo y por lo tanto la ministra Palencia puede seguir en funciones. Lo dijo la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, parte de la Revolución Ciudadana, quien el miércoles clausuró la sesión asegurando que no había ninguna moción para reconsiderar la votación que salvó a Palencia de una censura y que marcó otro revés para el correísmo. Desde un barrio residencial en Cataluña, España, el líder de la organización criminal Los Tiguerones y su hermano seguían controlando las acciones criminales de esta banda en Ecuador. Ambos llegaron a ese país europeo en septiembre del 2023 con documentación de ciudadanos venezolanos. Una vida de lujo llevaba el líder de la organización terrorista Tiguerones, capturado en España, alias Negro Willy Comandante. Son imágenes del interior de la vivienda donde habitó por 14 meses. El máximo cabecilla de la banda criminal junto a su hermano, alias Ronco, se movilizaban en estos vehículos por las zonas residenciales de Tarragona. Su casa ubicada en una zona residencial en la urbanización Segur de Calafell, zona conocida por sus playas y su variada oferta de servicios, un destino popular tanto para residentes como para turistas. Según el registro policial, alias Comandante fugó de Ecuador en enero de 2023 tras la captura de su padre en Esmeraldas. Se fue por Colombia, donde se quedó varios meses hasta conseguir documentación falsa. Luego viajó a Brasil, de donde salió hacia Europa, llegando el 23 de septiembre. Lo mismo su hermano también en septiembre. El mes de septiembre, sí. Se fueron juntos entonces a España.
No, en diferentes fechas. Pero del mes de septiembre de 2023. En la acción policial contra los hermanos Alcíbar, hallaron más de 7.000 euros escondidos en zapatos y gorras. Durante el tiempo que permanecieron en territorio español, los principales cabecillas de la banda Tiguerones invirtieron en negocios locales para desviar la atención y desvirtuar su relación con actividades ilícitas. Bueno, lo que se logra identificar es que ellos tuvieron empresas de encomiendas y otras de transporte de tipo furgonetas. En los allanamientos ejecutados el martes por la Guardia Civil de España y agentes de la UNAS y DINASED, la Policía de Ecuador precisa que alias Negro Tulio intentó trepar paredes para escapar de la autoridad. En España estaba la gente al interior del inmueble. Tuvieron cierta resistencia, por la sorpresa que se tuvo en el operativo y precisamente quisieron evadir, pero fueron totalmente neutralizados por la gran afluencia de guardias civiles y también todo el operativo, el dispositivo que se desplazó para hacer esa operación. En la casa los agentes encontraron recibos de transacciones bancarias por el pago de atentados perpetrados en Ecuador, documentos guardados en gavetas debajo de las camas. Willy Jofre Alcíbar Bautista, alias Negro Tulio Comandante, y su hermano Alex Iván Alcíbar Bautista, alias Ronco, contaban con documentos de nacionalidad venezolana. Entre las acciones violentas supervisadas por ambos se encuentra la colocación de coches bomba y el asalto a la cadena de televisión TC Televisión. En febrero la Fiscalía vinculó al delictiva por el delito de terrorismo en la toma de las instalaciones del medio de comunicación. Asimismo, alias Negro Willy fue vinculado en otra causa por delincuencia organizada, en la cual también tiene orden de prisión preventiva. 36 delincuentes dedicados al tráfico de armas, droga, asesinato y robo fueron capturados esta semana en diferentes provincias del país. Vamos a hacer contacto con Ricardo Alcíbar, que está en el cuartel Modelo de Guayaquil, con más información. Ricardo, adelante. ¿Qué tal? Así es, buenos días, estamos al interior del cuartel Modelo. Fue en este punto que la mañana de este jueves se realizó una rueda de prensa para dar a conocer los resultados del equipo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal, durante esta semana en diferentes provincias y ciudades del país. A continuación veamos el siguiente reportaje. Este fue el ingreso de los agentes policiales del equipo FIAC, Fuerza Investigativa Anticriminal, a una de las más de 40 casas allanadas desde este lunes 21 al jueves 24 de octubre en las provincias de El Oro, Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y las ciudades de Quito y Camilo Ponce Enríquez, como parte de la operación Cero Impunidad 13, donde 36 delincuentes fueron capturados. 18 ciudadanos aprendidos por tráfico de drogas, 13 ciudadanos aprendidos por porte, tenencia y tráfico de armas, un ciudadano aprendido en flagrancia por robo de vehículos y uno por asesinato. A estos sujetos ahora detenidos se les encontró 24 armas de fuego, entre ellas un fusil y 8 escopetas, más de 500 municiones de diferentes calibres, 9 vehículos reportados como robados que fueron recuperados y 3 explosivos, entre ellos una granada. 29 terminales móviles y $368 americanos en efectivo. Desde la creación del equipo FIAC el pasado 1 de mayo del 2024, cerca de 3.000 personas han sido detenidas, más de 24.000 kilos de droga han sido decomisadas, al igual que 1.100 armas de fuego y 557 vehículos robados han sido recuperados. Son los resultados que obtenemos gracias a la información que nos proporcionan a través de los diferentes medios que permiten a la Policía Nacional orientar sus esfuerzos y su trabajo en el ámbito preventivo, en el ámbito investigativo, de los cuales hoy estamos dando nuevamente los resultados. La Policía Nacional pide a la ciudadanía denunciar toda actividad delictiva a través de la línea 1-800 Delito, para de esta forma sacar de las calles a miembros de agrupaciones terroristas. Más información para ustedes. En medio de la crisis energética, el gobierno apuesta por la importación de gas. Y en ese contexto reaparece el nombre del polémico hombre de negocios petroleros José Dapelo. Su empresa fue beneficiada con la autorización expresa a la construcción de un terminal marítimo de almacenamiento de gas natural.
La explotación de gas natural del Campo Amistad parece que dejó de ser una prioridad del Ejecutivo, pese a la crisis energética que tiene al país a oscuras, en medio de apagones masivos sin más solución a la vista que esperar de las lluvias y la generación hidroeléctrica. Y esto porque la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, ARCH, ha resuelto autorizar la construcción de una terminal de almacenamiento para la importación de gas natural. Y lo hace en favor de la empresa Pacific Terminal S.A., de José Dapelo. El portal La Fuente trae a la memoria que a Dapelo se lo recuerda por haber obtenido de manera irregular una concesión del Campo Armadillo, así como por problemas en la remediación petrolera, a cargo de la empresa Ecohabital en su momento. Viejos escándalos denunciados en Petroecuador y a los cuales la Comisión Anticorrupción también les había dado seguimiento, recuerda Germán Rodas. Abrimos las puertas con mucha facilidad en este caso a personas que no tienen una reputación pertinente y adecuada para que en el país las inversiones sean asimismo abiertas y transparentes, que el Ministerio de Energía y que esta Agencia de Regulación y Control de los Hidrocarburos no nos den otras sorpresas. Lo cierto es que la autorización se ha concedido en poco más de un mes después de la solicitud ingresada por Pacific Terminal y según el documento, se otorga el permiso para la construcción del terminal marítimo de la compañía Pacific Terminal que se ubicará en la comuna de Monteverde, parroquia Colonche, en la provincia de Santa Elena. Para la importación y almacenamiento de gas, el terminal recibirá cargamentos de gas importado y lo almacenará en tanques. Además, el proyecto define la construcción de un muelle para descarga de gas y la infraestructura en tierra para maniobras de carga y descarga. No obstante, el gerente general de la firma de Dapelo, Bernardo Arosemena, asegura que el proyecto lleva varios años en carpeta y reconoce que el gobierno de Noboa le abrió el camino. Este gobierno realizaron más fácilmente, más rápidamente la necesidad de poder contar con el gas natural. Creo que hubo sensibilidad y capacidad analítica y poder de decisión para abrir finalmente el mercado. Pero José Dapelo, presidente de la empresa, también fue cuestionado con sus proyectos en Panamá. Allá su obra fue calificada como una planta fantasma y la prensa incluso reportó cuando no lo dejaron ingresar al país. Su socio asegura que el proyecto en Centroamérica al final se concretó. El señor Dapelo tuvo la suficiente resiliencia para enfrentar ataques. Él pudo llevar adelante el proyecto. La reaparición de Dapelo en Ecuador se da cuando se discute sobre la extracción de gas natural del Campo Amistad. Y allí el consultor energético Jorge Luis Hidalgo se pregunta cómo es que se aceleran los procesos para la importación de gas en el mediano plazo y no hay apuro para extraer el gas que tenemos. Porque el mensaje es apurémonos y saquemos aprobaciones de importación de gas por sobreproducción nacional. Pero además, con una infraestructura que los propios proponentes dicen que se demora como 5 años. Esta resolución abre la puerta al retorno de un personaje polémico en el sector de hidrocarburos y la oportunidad de un negocio que se abre con el favor de la Agencia de Regulación y Control del sector. Debido a los cortes de electricidad, estudiantes universitarios y personas que hacen teletrabajo recurren a centros comerciales con generadores eléctricos para hacer sus tareas y trabajar. Cafeterías y restaurantes con generador eléctrico son la nueva oficina de estudiantes universitarios y trabajadores por la crisis energética. Las personas se movilizan a estos negocios para poder hacer tareas y actividades laborales sin interrupciones. Son de mucha ayuda porque yo justo estaba con la computadora ya sin batería, entonces aquí es súper fácil conectarte y tener energía. Sin electricidad no tienes internet, falla el celular, no te conectas ni por WhatsApp, es imprescindible tener electricidad. ¿Por qué no realiza este trabajo quizá en su casa por los cortes de electricidad? Lamentablemente no podría trabajar si yo confiara en la luz. A veces los horarios no concuerdan a la información que nos dan. Las jornadas de estudiantes y quienes teletrabajan o laboran presencialmente en lugares sin generador se han visto retrasadas. No obstante, quienes asisten a estos locales tienen que pasar largas horas fuera de casa. Tal vez unas 2 a 3 horas. Por lo general, más de mediodía tengo que estar aquí y obviamente tengo que estar consumiendo. Además, estudiantes y trabajadores tienen que destinar un presupuesto diario para poder utilizar las instalaciones e internet de estos negocios. Que consumir en la cafetería o en el restaurante, tienes el gasto de movilización. ¿Cuál sería el presupuesto que usted destina diariamente a esto?
el costo de un café y algún costo extra, capaz entre 5 y 10 dólares puede ser. Y además tienes que movilizarte y la movilización en Quito está súper complicada porque no hay semáforos y al estar en la ciudad frenando, eso consume también gasolina. Sin embargo, no representa mayor ganancia para las cafeterías. Es un tipo de cliente que viene y no es que consume como normalmente, digamos, un cliente podría consumir. Entonces viene más por un café, por un capuchino y se pasa un largo tiempo. Es una nueva realidad. Desde que falta la luz, falta la comodidad y la facilidad a la que la mayoría estaba acostumbrado en un mundo moderno. Y el uso de generadores eléctricos a causa de los apagones afecta la calidad del aire en Quito. Un estudio revela que gases y partículas tóxicas suben entre un 40 y 180% durante las horas de corte. Tras el inicio de la crisis energética, el panorama en el país es este. Generadores eléctricos se observan cada vez con más frecuencia en las calles, fuera de locales comerciales o casas, para hacerle frente a los apagones. Pero con ello viene otro problema: la contaminación del aire. Un reciente estudio realizado por la Universidad de las Américas revela que el uso de diésel para el funcionamiento de estos aparatos provocó un aumento significativo de gases y partículas tóxicas de entre el 40 y el 180%. Podemos ver como gases de dióxido de azufre sube hasta 3 veces y algunos otros gases, como por ejemplo ese gas conocido de muerte dulce, el NO2, el ozono, sube un poquitito, entre 20 a 40%. Según la Organización Mundial de la Salud, el nivel máximo de dióxido de azufre, por ejemplo, es del 40%, pero en Quito ya se ha superado en un 180%, mientras que las partículas finas, es decir, las que se inhalan, aumentaron en un 20%. Nosotros tenemos el estándar de 5 y estamos en 15 siempre como nivel anual. En 24 horas se pide a 15 y estamos con 40. El estudio revela además que la exposición prolongada a estos contaminantes genera graves afectaciones a la salud, como el aumento de enfermedades respiratorias, infartos, cáncer e incluso la muerte. Hemos visto que con niveles altos de contaminación hay una asociación positiva con un incremento marcado en los infartos o en las enfermedades respiratorias. Aumenta el riesgo de tener, por ejemplo, alteraciones en el embarazo, la famosa gripe, el resfriado común. Por ello, los expertos recomiendan tomar medidas de protección e instalar estos artefactos al menos a 6 metros de distancia. Usar mascarilla N95 o KN95 en ambientes contaminados es fundamental. Abrir las ventanas para que todo este smog que se pudo haber formado adentro de la casa pues salga. En los ojos ponerse colirio. Según lo anunciado por el gobierno, para la siguiente semana los cortes de luz serán de 6 horas y luego de 4, lo que permitirá mejorar en algo la calidad del aire en la capital, que recientemente fue afectada también por varios incendios.